Hoy os voy a hablar de tijeras cortasetos. Para que entendamos lo que tiene que tener un cortasetos para que nos funcione y para que nos dure muchos años, es lo siguiente, fíjate. Como tenemos que estar cortando setos, es fundamental que nosotros tengamos una hoja dura, porque lógicamente si no tenemos un buen acero no nos va a durar los años que queremos, pero no basta con la dureza de la hoja. Necesitamos además que tenga un buen recubrimiento antioxidante y algo muy importante que a veces no tenemos en cuenta, que es el recubrimiento también antiadherente y que permite que deslice muy bien una hoja sobre la otra. Fíjate, esta es una consulta que a veces nos hacéis respecto de afilar o no afilar las hojas. Si tú miras exactamente cómo hace esta tijera el cierre, ves que está deslizando totalmente una hoja sobre la otra. ¿Por qué es esto? Lógicamente porque si nosotros dejamos espacios por medio, no cortamos limpiamente las plantas, sino que las machacamos. Y lo que queremos hacer siempre cortes limpios que eviten dañar las plantas al cortarlas. Si nosotros las afilamos, nos van a pasar dos cosas. Uno, que perdemos este recubrimiento que tiene la hoja, y segundo, que efectivamente van a quedar distancias, al comer un poquito de espacio, nos va a quedar distancia entre hojas, con este problema que te decía. Por lo tanto, me interesa mucho más comprar unas tijeras que sean de muy larga duración y de mucho recubrimiento, que no van a perder el filo con el trabajo habitual, que afilar las que ya tengo, porque en cuanto las afilo, pierden los recubrimientos, se oxidan y las tengo que tirar. Por supuesto, para que nosotros podamos hacer este juego tan preciso, no dependemos solamente de la calidad de las hojas, dependemos también, por supuesto, de la calidad de la articulación que tenga la tijera. Tienen que ser mecanismos que funcionen de una manera muy sólida. De hecho, una tijera, por ejemplo, en este caso, esta tijera tiene 25 años de garantía. ¿Por qué? Porque está fabricada de una manera que sabemos que la precisión del corte siempre va a funcionar. Más elementos. Bueno, esta amortiguación es muy interesante porque cuando estoy trabajando mucho tiempo me evita que el golpeteo continuo que tengo se vaya transmitiendo a las articulaciones. Este podemos decir que es el cortasetos lógico para tener una única herramienta, porque nos va a permitir hacer todos los trabajos normales que necesitemos en el jardín. Este mismo trabajo lo hacemos también, por ejemplo, con este cortasetos, que es exactamente igual, pero más ligero, porque tiene un mango de plástico reforzado. Las tijeras más ligeras son manejables para llegar a sitios más difíciles y sobre todo son cómodos para las personas que trabajan pocas veces con tijeras y pueden cansarse más al hacer el trabajo. En ocasiones nosotros nos encontramos, por ejemplo, cuando la hiedra ya está mayorcita, nos encontramos que a la hora de estar haciendo el corte del seto hay presencia de ramas que ya son incluso un poco más leñosas, más difíciles. Para estos casos tenemos esta opción. Este es un cortasetos que lo que incorpora es una zona con este desmultiplicador de engranaje que tiene aquí que nos permite hacer cortes más fácilmente cuando encontramos ramas, siempre teniendo la precaución, por supuesto, de colocar las ramas en su posición. Con esto nosotros podemos ir haciendo un trabajo normal de ir haciendo el corte de los setos y al mismo tiempo tenemos una herramienta que actúa como un cortarramas ocasional para seguir avanzando. Para utilizarlo como cortarramas tienes además la opción de este selector. En esta posición de abajo, la apertura que nos da la hoja es la normal de cortar. En este caso, si damos este botón de arriba, nos permite ampliar mucho más para que el ángulo de corte sea todavía mayor. De esta manera podemos atacar ramas un poquito más gruesas. De todas maneras, vamos a evitar en lo posible pasar nunca de ramas de más de 25 milímetros. En ocasiones nos encontramos que nuestros setos son un poquito altos. En este caso, la solución es trabajar con este tipo de tijeras, que sean tijeras telescópicas. De esta manera podemos utilizarlas fácilmente en los sitios más cómodos y cuando tenemos que trabajar en altura, presionamos los botones y hacemos la apertura a la medida que necesitemos. Esta regulación telescópica desliza con mucha facilidad y me permite elegir cualquier posición sin necesidad de soltar el mango de la tijera y seguir trabajando. No pierdo potencia al ampliarlo, todo lo contrario, tengo más palanca y sigue siendo una tijera muy potente para el corte. ¿Ves que estamos utilizando este cortasetos, que es el que estábamos utilizando también al principio para trabajar con la zona de hiedra? Es un poco grande cuando ya se trata de ir perfilando. En estos casos tengo un cortasetos especializado. ¿Qué es este? Fíjate que las diferencias, evidentemente, la primera es el tamaño y la manejabilidad, eso lógico. Pero hay un aspecto también interesante que los diferencia. En este caso nosotros en los cortasetos siempre tenemos este modelo de hoja ondulada, característica,
que nos sirve básicamente para cuando estamos trabajando en masas grandes de vegetación, de alguna manera se recoloquen y sea más fácil el corte y podamos avanzar más rápidamente. En el caso de estas tijeras, que son para hacer cortes precisos y para hacer ya el perfilado final, yo no tengo que abarcar una gran cantidad de vegetación, sino que directamente tengo que perfilar de la manera más precisa posible. Por eso no necesito esta ondulación.